Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 63 del Tratado de Baba Batra. Nos dice la Gemara, Pshita, una ley que es evidente. Amar, si dice una persona, Yahalok Ploni Ben Hasai, dividamos o que se dividan para fulanito mis bienes, ¿qué quiere decir? Que él tome la mitad de mis bienes. Palga, tiene que tomar la mitad. La cuestión es que utiliza el concepto de Yahalok. Helek es una parte. Pero a pesar de ello, pregunta la cámara, si dice la persona, Tenu Helek Leploni Benejasai, dadle una parte a fulanito de mis bienes. Mai, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso es el mismo concepto que Yahalok o es un Helek? Es solamente una parte. Amar Rabina Barkisi, dijo Rabina Barkisi, Tashma, ven y escucha, aquello que estudiamos en una baraita de Tania, como se enseñó en la baraita, Haomer, Tenujelek, Leplon y Bebor, dadle una parte a fulanito en este pozo de agua que es mío. Sumjus Omer, empajot mi revía. Sumjus dice, no se le da menos de un cuarto. ¿Por qué? Porque tenemos la duda. ¿Cuál es la duda? Si Helek es la mitad o Helek es una parte. Entonces, hay que darle la mitad de lo máximo que, según Sumjus habíamos visto en Baba Kama y en varios lugares en Baba Metzia y en Baba Batra, que su opinión siempre es Mamón Amutal Besafek, un dinero que está sujeto a una duda, y a Haloku, hay que dividirlo en dos. Bien, entonces, ¿cuál es el dinero que está en duda? Si la mitad o una parte. Entonces se coge esa mitad y se divide por dos, es decir, por lo menos un cuarto. ¿Sí? No menos de un cuarto. Esa es la opinión de Sumjus. Eh, muy bien. Por lo tanto, lo llegado el pajot me repa. Ahora, si le dice la persona que le den una parte a fulanito de mi bor lejavit, es decir, para beber de, perdón, para regar, para dar de beber a sus animales o para regar sus campos, puesto que la Javit, ese tonel, Sarij Hatzibor, necesita la mitad del pozo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que le den una parte de la mitad del pozo. En Pajot, Misheminit, no menos de un octavo del pozo hay que darle. Le quedará, si le dice, darle a esta persona una parte del agua de mi pozo para cocinar. Entonces, ¿cuánto es ahí? En Pajot, Mishenemasat, no menos de 12 partes del pozo. Ahora, si le dijo, darle una parte del agua de mi pozo a fulanito, le tefiaj, es decir, para un utensilio pequeño que sirve para que beba la persona, para una cantimplora, en Pajot Mishishasar, no se le da menos de un 16avo de ese Tanur Rabanán. ¿Qué vemos de aquí? Vemos de aquí que según Sumjus, ¿sí? Cuando le dice Ten Helek, no se sabe si es la mitad o una parte, y entonces, lo que dijimos al principio, hay una diferencia entre si le dijo Yahalok Ploni Benejasai o Helek Benejasai. Tanur Rabanán, enseñó sus sabes en una baraita. Ben Levi, Shemahar Sadele Israel, ve amarlo. Un Levi que le vende un campo a un judío que no es Levi y le dice: Almenad Shemaser Rishon Sheli, te vendo mi campo a condición de que el primer diezmo sea para mí. Es decir, cuando se recoge la cosecha, la terumá, hay una parte de la cosecha que se llama terumá, que pertenecía al Cohen. De lo que queda, el 10% se separaba y se le daba al Leví. Eso se llama Maaser Rishon. Entonces, puesto que el comprador no va a poder disfrutar de ese Maaser Rishon porque él no es Leví, entonces el Leví coge y le dice: te vendo a condición de que el Maaser Rishon siempre me lo des a mí. Esa condición se cumple, funciona. Maaser Rishon Shelo, el Maaser Rishon pertenece al Leví. Y mamá, si le dijo Leví al Israel, Li Ulbanai,
a condición de que el Maaser Rishon sea para mí y para mis hijos. Umet, se murió el Leví, y Ten Lebanab, el dueño del campo le tiene que dar el Maaser Rishon a los hijos de ese Leví. Y Marlo, si le dijo el Leví al comprador, Kol Zman Shasade Zobeyadeja, es decir, siempre que este campo esté en tu poder, entonces el Maaser Rishon es mío. Umahra, ahora él vendió el campo, el que compró el campo lo vendió, Ulcaja, y lo volvió a adquirir de vuelta. En lo Alav Klum, el Leví no tiene ninguna parte en ese Maaser Rishon, no tiene nada en ese campo. Emay, pregúntale a la ¿por qué? ¿Por qué las condiciones que pone el Leví se cumplen con el Maaser Rishon para él? En Adam Makne, Dabashelo Bala Olam. Ya hemos visto varias veces que una persona no puede adquirir algo que todavía no existe, algo que todavía no llegó al mundo. Entonces, que van, ¿por causa de qué? De amarle, le dijo Leví, de amarle, le dijo Leví, que la venta será Almenat, Shemaser Rishon Sheli, que el Maser Rishon sea mío. Shiyure, Shaire, Lemakom, Maaser. ¿Qué está haciendo en realidad? El hecho de que le puso esa condición hace que esté vendiendo todo el campo, pero le está quitando de ese terreno del campo que no lo está vendiendo el lugar del Maaser Rishon. Amar Resh Lakish dijo Resh Lakish, Zotomeret, ¿esto qué quiere decir? A mujer va a irle a ver a una persona que le vende una casa a su compañero, de amarlo le dijo, Almenat, she, perdón, Almenat, she dayota haeliona sheli, a condición de que el techo sea para mí, su condición se cumple, es una condición válida. De Yota Eliona Shelo, en la parte superior de la casa es de él. Entonces, si él quiere construir en ese techo, etcétera, puede. Ahora, pregunta la hermana Lemay Ilgeta, ¿para qué me sirve esta laja? ¿Qué dijo Resh Lakish? Rab David Amar dijo Rab David, Sheim Ratza Leotzi Bazizin, que si quiere sacar el dueño del techo repisas o balcones hacia el patio, Motzi lo puede sacar. La papa que dice, Sheim Ratza Livnot Aliyah al Gaba, pone que si quiere construir un piso superior sobre ese techo, puede construirlo. Ahora pregunta la Mara, yo entiendo el punto de vista de Ravzvid, Ainu de Catán, es por eso que se enseñó Zotomere. Es decir, esto quiere decir. Y la Matzot, mi Veraita Leel, lo aprendió esto de la Veraita anterior. Ela, pero le Raspapa, para la opinión de Raspapa, que explicó que quiere decir que si quiere construir una lía puede, Mai, ¿por qué entonces introduce este tema la Gemara con el lenguaje Zotomeret? Esto quiere decir Kashia. En realidad es una pregunta buena. Amar, y no hay respuesta por ahora. Amar Rabdimi Minardea, dijo Rabdimi de Nardea. Ayman de Mezavin le beta le javeré una persona que le vende una casa a su compañero. Afalgab de Catable, a pesar de que le escribió el vendedor en el contrato, Umka Berruma, te vendo también la profundidad y la altura de la casa, es decir, lo que está por debajo y lo que está por encima. Sarir le mechtable, kaneleja mitehom ara. Es decir, no compra, no adquiere con ello el techo ni los pozos que haya, sino que tiene que escribirle para ello, te vendo o adquiere para ti desde el abismo de la tierra, al Rum Rakia y hasta lo más alto de los cielos. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Umka Berruma Vistama Lokane. ¿Por qué? Porque por defecto, a priori, si no se especifica la profundidad y la altura, es decir, lo que hay por debajo de la casa y lo que está por encima de la casa, no lo adquiere la persona por defecto. Ahane, es decir, Umka Berruma, es decir, esto que escribe la profundidad y la altura, le mikne
umka berruma, es decir, lomar shemachar lo etagag betakarkait, ahane miteho amara beadrum rakia, lemigne bor dut un mejilo. Es decir, nos dice así, cuando una persona le vende por defecto, sin especificar, una casa a su compañero, entonces está adquiriendo por defecto el techo y lo que hay debajo. Y eso es lo que quiere decir que le escribe un caberruma. Pero si quiere especificar que le vende también las cosas que ya están cavadas por debajo o las cosas que ya están construidas por encima, entonces ahí tiene que especificar desde la profundidad del abismo hasta lo más alto de los cielos. Pregunta la Gemara, Lema Mesayale. Vamos a decir que esto viene a reforzar la opinión de Rabdimi, de la Mishnah que vamos a ver, que dice, el que le vende una casa a su compañero, etcétera, velo etabor, velo etadut, es decir, la Mishnah que estamos viendo aquí al principio del capítulo, que no le vende ni el pozo, ni el dud, ni la reserva de agua a Falpi y Shekatablo caberrum, a pesar de que le escribió la profundidad y la altura. ¿Veis al Kadataj? Y si quisieses venir a decir que el que le vende la casa a su compañero está más sin especificar y no le escribió caberruma, la profundidad y la altura, cane caberruma, el hecho de que no se lo escribió hace que adquiera esas partes. Entonces, si es así, no haría falta escribir caberruma, belehane, entonces serviría aquello que le escribió caberruma, le migne bor vedut u mejilot. Es decir, si el hecho de no escribirlo le hace adquirirlo, entonces, cuando lo escribe, ¿qué es lo que estaría? ¿Para qué lo escribió? Para incluir también los pozos, etcétera. Y puesto que dijo la Mishnah que no adquiere los pozos ni las reservas de agua, etcétera, a pesar de que escribió un caberruma, ¿qué quiere decir? Que si no lo escribe, entonces no le estamos dando la posibilidad de que lo adquiera el nivel básico de lo catable. Si no se lo escribió, vea a falpiche catablo. Y ahora, pregunta la Gemara, pero a pesar de que se lo escribió el Kaberruma, la profundidad y la altura, Katane está especificado en la Mishnah que no la adquiere. Responde la Gemara y dice, sí, que sí que hay que explicarlo. A falpiche lo catablo, a pesar de que no le escribió en el contrato que le vende también junto con la casa Kaberruma, la profundidad y la altura, que Mishe Katab dame, es como si se lo hubiese escrito. ¿Por qué? Le migne caberruma, para que pueda adquirir esa parte inferior y la parte superior. ¿Qué quiere decir? Que del ignot caberruma atzmam, para adquirir el techo y el suelo, en sarich le kotvam. No hace falta escribir. Solamente le migne bor vedut un mejilot, para poder adquirir los pozos, las reservas de agua, etcétera. Entonces, y catable un caberruma cane, lo catablo cane, si le escribió en el contrato de venta que le vendía también un caberruma, la profundidad, el cielo, el techo y, perdón, el suelo y el techo. Entonces, si le escribió, cane, adquiere también. Ve y lo catab, si no lo escribió, lo cane, no adquiere. Tashma, ven y escucha algo que viene a reforzar la opinión de Rabdimi. Dice, velo et agag bisman sheyesh lo ma'ake geboa sarat tefajim. Es decir, no adquiere el techo cuando tiene un ma'ake, una barandilla de 10 tefajim. Seguro que estamos hablando aquí, que no le escribió en el contrato un kaberruma. Shlo katuv kemo besefa. Shlo katuv kemo besefa, que no escribe como al final, afalpi shekatablo. Es decir, aquí no dice a pesar de que le escribió. Entonces, veis al kadata, y si vienes a pensar que la venta le vendió la casa Bistama sin especificar, Cane un caberruma, y a pesar de ello adquirió la profundidad y la parte superior. Si es así, Ki Gaboa Azarat Tefajim, ¿qué más me da que esa barandilla tenga más de 10 tefajim?
Si se lo vendió, se lo vendió. Entonces, en realidad, la que más rechaza dice, en realidad, la parte superior hasta el techo la adquiere Bestam y Mabait, la adquiere de manera por defecto junto con la casa. Dejen et Karka Bait y también el suelo de la casa. Solamente el techo con el maqué, con la barandilla que van de Gaboa, puesto que tiene una altura de 10 tefajim, Hashiv, entonces tiene una importancia particular. Y entonces no entra dentro de la venta. Amarle Rabina de Rabashi, le dijo Rabina de Rabashi, para preguntar sobre Rabdimi, Tashma, ven y escucha. De Amar Resh Lakish, lo que dijo Resh Lakish arriba. Zotomeret, esto quiere decir, a mujer va a ir le javeró, el que le vende una casa junto con su patio a su compañero, y le dice, a condición, al menat, shediyota, la eliona, sheli, que la parte superior sea mía, diyota eliona, shelo, la parte superior es suya. Gamrina, ¿ni qué decimos ahí? De Mayil Geta, ¿para qué es la alajá que trajo Resh Lakish? Rav Zvi Amar, Sheim Ratzale Otzi, Bazizim Otzi, que si quiere sacar balcones o repisas puede sacarlo, porque el techo es suyo. Pero Rafa Amar, Sheim Ratzale Ibnot Aliyah al Gababone, que si quiere construir un piso superior puede construirlo. ¿Veis? Al Kadata, si me vienes a decir Bestama, que si no especifico Locane, no adquiere un Kaberruma, la profundidad y la altura. Entonces, si es así, y que se quedan, perdón, en propiedad del vendedor. Si es así, la malí, ¿para qué necesito que el vendedor ponga la condición almenat, a condición de que el piso superior sea mío? Ajanele, ¿para qué sirve? Le sirve al vendedor almenat, que puso la condición de inapil, hadar, banile, que si se cae, se derruye esa casa, cuando vuelvan a construirla, entonces ya puede volver a construir nuevamente aquello que el vendedor tenía en ese techo que vendió o que no entró dentro de la venta de esa casa. Hasta aquí ya este DAF. Que tengamos un excelente día. Fisku Benzo.